por compartir este mediodía con nosotros. Gracias. Felipe está presentando Mujeres y Hombres de la Historia Argentina, un curso online que arranca el 6 de agosto y que no me quiero perder. www.ccconex, es en el Conex, ccconex.org para buscar las entradas. Mujeres y Hombres de la Historia Argentina. El Marvel que nos salvó de lo peor sería, son los superhéroes, los que de verdad hicieron más por el bien. Para mí, ¿qué es lo que define un prócer de verdad? Y hay que, cuando sacas la cuenta, hizo más por el bien común que por sí mismo. Hay algo de eso, ¿no, Felipe, en la lógica? Sí, completamente. ¿Qué tal, Gerardo? Buen día, ¿cómo estás? Hola, gracias Eh, por estar de nuevo acá con nosotros. yo en la calle banco al Pancho, en la calle al Pancho. Ah, muy bien. ¿Qué apoyo Sí. tiene Santiago, eh? ¿Qué apoyo tiene Después Santiago? ya en restaurantes o lugares de así, la hamburguesa es otra cosa, pero en la calle me voy con el Pancho. Hoy estamos eligiendo la comida callejera argentina. Igual, no sé si la sabés, muy probablemente vos la sepas y para mí es una novedad. Yo estudié para hoy la historia de la hamburguesa doméstica en la Sí, Argentina. la que la eh, llamábamos por la marca. esa, con lo bueno y con lo malo, vos sabés que si ves toda la historia, podés contar la historia argentina, porque para contar la historia de esa empresa vas a pasar por las políticas de Perón en relación a la exportación de Sí, carne, la historia de los frigoríficos. Y sí. cada época que vivió la Argentina, y las épocas Ujú. más jodidas también, han dejado su marca sobre la historia de tan simpático elemento. Así que un día, si Me vos le estoy echás una acordando de mirada, sale una historia tremenda. ¿Ah? me acuerdo de la CAP. ¿Te acordás? La CAP, que era un elemento Exactamente. mixto Contar a la gente entre que el era. Estado y el público. Sí, tal cual. Bueno, justamente, el abuelo de los que luego se ocupan de la hamburguesa, fue titular de la CAP. Entonces, ahí arranca esta Exactamente. historia. Por eso digo que en la historia de la hamburguesa hay algo de la historia de Argentina. Pero mira, tenemos mucho para hablar. ¿Cómo no? Porque un día como hoy nos trae la figura de Irigoyen, nos trae la figura de Favaloro, y sobre todo porque nos trae este recuerdo de la independencia argentina. Y yo quiero preguntarte, Felipe, no nombrar a Mercedes Sosa porque te cuento, Felipe, vamos a hacer un tributo muy especial hoy con Víctor Heredia, con León Gieco, con Fabi Bueno, Cantilo. A nosotros nos gusta todos los años parar los aviones por el aire y dedicarnos un poquito a ese asunto. ¿Qué debiéramos saber de aquel 9 de julio de 1816 y no sabemos? bueno, en principio que fue un congreso constituyente, o sea que los congresales iban a redactar una constitución. Esto es, no iban a declarar la independencia como nos han enseñado así como un solo objetivo, sino que era un congreso que se venía demorando ya desde la Asamblea del 13, que fue constituyente, pero que ni declaró la independencia ni redactó la constitución. Así que eso había quedado pendiente, había habido mucho lío en el medio, el gobierno de Alvear, el intento de entrega de estas provincias como protectorado a Gran Bretaña, que causó un gran escándalo, ¿no? Cuando Alvear manda a José Manuel García a Río para que seamos una colonia, eso despierta las iras de San Martín, del Ejército del Norte también, o sea, el de los Andes, y los dos grandes ejércitos que se sublevan, que Alvear tiene que renunciar, y se va a Río de Janeiro, y en Río de Janeiro comete la otra traición, que es contarle a los españoles los secretos militares argentinos. Bueno, todo este escándalo hace que las provincias reaccionen muy mal y se nieguen a que el Congreso, que va a convocar al nuevo director supremo, Álvarez Thomas, sea en Buenos Aires. Hay una gran desconfianza hacia el centralismo porteño y por eso se elige Tucumán por dos motivos. Uno, porque era equidistante, digamos, de lo que era el ex virreinato realmente, porque gran parte de ese virreinato estaba ocupado por el territorio indígena, o sea que se calculaba más o menos de Buenos Aires para el límite norte de la actual Bolivia, y en el centro quedaba Tucumán, y además era una demostración de fuerza o de coraje, porque era zona de combate. Recordemos que los congresales que van a comenzar a sesionar el 24 de marzo del 16, sesionan bajo toque de queda, ¿no? Así que ahí había como una demostración de coraje de decir, bueno, nos bancamos esta. Y fíjate que corrían riesgo sus vidas también, ¿no? De todos estos congresales que Claro. habían ido de distintas partes del país.
Y ahí hay un par de cosas muy interesantes, ¿no? Digamos, por un lado, el proyecto de San Martín de declarar la protección de los productos nacionales, particularmente de dos que nos involucran a Morphy, me involucran a mí y a gran parte de los argentinos, que es el vino nacional. ¿eh? El vino nacional, San Martín propone una ley de protección del vino, es muy interesante, él y el diputado Godoy Cruz, que ya se estaba produciendo y Ahora, muy bien en Felipe, la zona. perdón. Felipe, perdón. Sí, Pongo una pausa ahí porque es mucha información y toda nos interesa. Primero, viste que nosotros la historia la estudiamos todo por separado. Es como, mira, claro. nos cuesta ver la película entera. ¿Qué tiene que Sí, ver San Martín con el 9 de julio? Entiendo que la pregunta es bastante elemental, pero sí. viste que se estudian como cosas No, no, no. separadas. ¿Y qué tiene que Bueno, ver el vino con esto que vos comentás de San Martín? tiene que ver porque San Martín era gobernador de Cuyo mientras preparaba el cruce de los Andes, gobernó la provincia de una manera extraordinaria durante 3 años, fomentando la industria, porque pobre él llega pensando que va a cruzar los Andes con un gobierno amigo del otro lado, ¿no? Un gobierno patriota. Pero apenas llega, se produce la derrota de Rancagua, se produce un colapso de la economía mendocina porque vivía de la exportación de ganado, es decir, de carne, de vaca en pie. Entonces tiene que reorganizar la provincia y se dedica fuertemente a la agricultura, particularmente a la vitivinicultura, que ya venía, era una provincia de esa manera importante, pero él fomenta los canales de riego que había heredado de los huarpes, bueno, la cantidad de cosas extraordinarias. Y él necesitaba, vamos a la segunda parte de la pregunta, ¿no? Él necesitaba el estatuto de independencia, la declaración de independencia para cruzar a Chile como el general de un país independiente, ¿no? No como un general de un país que seguía siendo dependiente. Entonces, por eso Claro. él manda esas cartas maravillosas a Godoy Cruz, su diputado. ¿Hasta cuándo esperamos proclamar la independencia? ¿No le parece a usted cosa ridícula que tengamos escudo, bandera, himno y no tengamos todavía la independencia? Él necesita eso, ¿no? Y es un extraordinario promotor de la independencia con esos diputados tan extraordinarios que tiene, que son Santa María de Oro, que son Laprida, y que particularmente Tomás Godoy Cruz, también un gran diputado, que Claro. eran como hoy diríamos en el lenguaje moderno, los operadores políticos de San Martín en el Congreso, ¿no? Y finalmente Ahora, tiene que ver, ¿qué? Sí, termino con San Martín si querés, no te... tiene Sí, que sí, ver sí, en algo perfecto. fundamental. Fundamental. Cuando él ve que la primera declaración, la del 9 de julio, dice libres de España, Fernando VII y sucesores, él cree que falta algo ahí y presiona para que se cambie la redacción y se agregue y de toda dominación extranjera, porque tenía información que se estaba negociando para colocar un príncipe portugués, un príncipe francés, etcétera, con lo cual corta por lo sano y agrega esa frase tan linda, ¿no? Y de toda dominación extranjera. Claro. Ni de los españoles ni de Ni de nadie. nadie, ni de nadie. Ese era, aparte, claro, como decía Felipe, ¿no? Ya teníamos todo. Si hacemos la independencia, la hacemos. Ahora, hay un capítulo, a mi juicio, silenciado. A ver, hay momentos silenciados de la historia que ya tienen voz. Vamos a hablar de Juana Zurduy, pero la verdad es que Sí, afortunadamente hoy está en la agenda. Eh, yo estudié con mi hija Juana sí, Azurduy para el colegio, cosa que no ocurría antes. Sin embargo, hay totalmente. algo que, y lo celebro, por supuesto, pero hay algo que todavía está silenciado y entiendo que es polémico. Yo no lo quiero traer a la actualidad, ni porque viste que Mm, hubo declaraciones sobre las provincias, pero para mí, yo hice la primaria en un colegio estatal muy bueno de Rosario. Hice la mm. secundaria en un colegio estatal muy, muy bueno. Toda mi educación es pública, la universidad también. Y nunca, habiéndola hecho en Rosario, nadie me enseñó que ese 9 de julio de 1816, la provincia de Santa Fe, no es que no fue porque no llegaron ni era largo el viaje, pertenecían, dicho bestialmente, éramos de otro país, o por lo menos éramos de otra No, unión de provincias. O sea, eso sí, nosotros pero no de éramos de otro la país, no Liga, de otro país. no era un país, no era un país, era otra unión de provincias, pero nosotros éramos de la Liga de Artigas en ese momento. Sí, Y de hecho, peleábamos por eso. ¿Por qué no se conoce tanto esa historia? ¿Qué tiene mira, de maldito? es muy interesante porque primero, muy lejos de ser otro país sin ningún ánimo de corregirte, sino
de aclarar el No, no, al punto. revés, quiero aprender, quiero aprender. Era exactamente este país y muy patriota, ¿no? Porque el protectorado de los pueblos libres que encabezaba Artigas tenía a provincias tan importantes como Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, parte de Córdoba, y él tenía toda la voluntad de concurrir al Congreso, envía a sus diputados con instrucciones, como había hecho en el 13, y el directorio, que desconfiaba de Artigas porque lo consideraba demasiado revolucionario, secuestra a los diputados que vienen a Buenos Aires e invaden Santa Fe a sangre y fuego en 1815. Es arrasada la ciudad de Santa Fe y parte de Rosario, con lo cual entiende que no están dadas las garantías para concurrir a Tucumán. Ese es el planteo, y por eso la verdad que bueno, se debate mucho hoy en día entre los historiadores uruguayos, inclusive algunos muy interesantes, que plantean que era una disyuntiva muy difícil, porque por un lado la independencia se perdió un interesantísimo bloque federal con una cantidad de propuestas muy interesantes, y por otro lado es entendible que se desconfiara de la autoridad que había convocado, no del Congreso, sino de la autoridad que había convocado el Congreso, que había mandado perseguir a los federales, ¿no? Entonces esa es la razón por la cual Artigas se adelanta un año prácticamente y hace el Congreso de Oriente en Concepción del Uruguay, donde proclama la independencia, proclama la necesidad de unión con las otras provincias, de ninguna manera es una autonomía, proclama la libertad civil, la libertad de culto, adopta la bandera de Belgrano, sumándole la franja federal. Así Pero que, le sumo una franja, ¿no? sí, le suma la franja de la federación, que luego Rosas va a imponer como la divisa Punzó, pero digamos, muy lejos de querer ser una nación independiente, llamaban permanentemente a la integración, pero lamentablemente el centralismo porteño va a conspirar contra esta unidad, ¿no?, que era tan necesaria en ese momento. No, no. Yo entiendo, por eso lo salvé al aire antes de decirlo, pero es tan exagerado que termina siendo un error. Entiendo que no es un país, traté de graficarlo de un modo Claro. equivocado. No, Si no, era porque otra unión de provincias, era otra era unión de otra unión provincias, pero en su momento combatieron, ¿no?, contra los y portugueses, contra los con españoles, y entiendo que también contra... propuestas siempre interesantes, ¿no? Muy bien ahí el Graf, porque efectivamente Artigas nunca planteó la independencia, jamás planteó la independencia, ¿no? Él siempre planteó la unidad de este territorio y con propuestas tremendamente modernas, muy modernas realmente para la época, ¿no? Claro, por ejemplo, la propuesta que tenía para repartir las tierras, ¿no? Eso era muy moderno Por para su ejemplo, tiempo. ¿Podés por ejemplo la explicarlo un poco? educación, Porque yo no sé la hacerlo. libertad civil. La libertad civil. Sí, él hablaba de que había tierras que estaban desocupadas por los españoles o los malos patriotas, decía, y que habiendo tanta tierra se podía mejorar la capacidad productiva de aquel momento, algo que había dicho antes también Belgrano, ¿no?, cuando pasa por la zona, en el famoso reglamento para los pueblos de las misiones, que estamos hablando de esa zona justamente, donde plantea que los pueblos originarios tengan la tierra que le corresponde, ¿no es cierto? Así que está un poco en esa línea lo que decía José Artigas. Uh-huh. De aquella declaración que se hizo en Tucumán aquel 9 de julio, ¿cuáles son los 2 o 3 elementos que han servido como faro a lo largo de toda la historia argentina? Algo que se firma y se escribe ahí, entiendo que era muy cortita, pero ¿cuáles son los principios que funcionaron como un faro para toda la historia argentina a partir de ese 9 de julio de 1816? Yo creo que una cosa que bueno, no terminó de seguirse del todo, pero que es muy linda en la declaración, es que somos las provincias unidas en Sudamérica, ¿no?, con la idea de una integración regional que estaba planteada muy claramente en esa declaración. Después es muy interesante plantear el hartazgo de los agravios, ¿no?, que esto está tomado casi literalmente del Acta de Independencia de los Estados Unidos. El Acta de Independencia de Estados Unidos tiene una parte propositiva, que son el reglamento o el dictado de agravios que habían sufrido por parte de Inglaterra, y a la vez porque se independizaban. Acá lo hicimos por separado. El acta en ese sentido no abunda tanto, dice que sí, que habíamos sido dañados y agraviados por España, pero deja para otro documento que se va a redactar en 1817, un extenso documento, todos los agravios sufridos por América y particularmente por el territorio en ese momento de las provincias. Y después, bueno, esta cosa que es indubitable, ¿no?, que estamos convencidos de lo que estamos haciendo,
Porque la verdad que hay que tomar esa decisión en plena guerra. Imagínate que una cosa era declarar en Tucumán, somos independientes, y al otro día tenías que ir a pelear, como ya estaba peleando hacía 3 años Martín Güemes, ¿no? Como se preparaba a esa hazaña José de San Martín, justamente por eso, porque él necesitaba cruzar en el verano del 17, el único momento que podía cruzar los Andes era enero y febrero, y tenía todo listo, Claro. ¿no? Con esa capacidad organizativa increíble que el hombre tardó 3 años para no dejar afuera un solo detalle, y fue una de las operaciones militares más perfectas de la historia. Se estudia así, junto con el día D, ¿no? Como una de las operaciones militares Claro. más perfectas que recuerdo, ¿no? Así que yo creo que es Extraordinario. un muy lindo documento, muy interesante, donde evidentemente hubo acuerdos, hubo que ponerse de acuerdo con opiniones diversas. Se postergaron algunas cosas, como la forma de gobierno, ¿no? En eso tuvo bastante que ver Belgrano, que planteó la monarquía incaica, sabiendo que iba a provocar un gran revuelo. Y lo que termina haciendo, yo creo que en una brillante actitud estratégica política de Belgrano, es anular la propuesta monárquica, en definitiva, ¿no? Fue tan revulsivo para Exacto. algunos diputados porteños la idea de tener un príncipe inca, que los tipos dijeron, bueno, olvidémonos de la monarquía por ahora, con tal de no tener a un Tupac Amaru gobernando, porque era nada más y nada menos que el hermano de Tupac Amaru el que iba a ser el rey de estas nuevas provincias, ¿no es cierto? Según la propuesta de Belgrano. Felipe, Sí. como siempre, un gusto contar con vos. Quiero recordarle a la gente que sale el curso online el 6 de agosto a las 8. Entradas por www.ccconex.org, o si no, busquen en la página de El Historiador, que van a encontrar todo. Mujeres y hombres de la historia argentina. Felipe, gracias como siempre. Un abrazo muy grande. Nos estamos viendo. Gracias de verdad. Bravo.